y Natalia Aguilar, Carla Navarro, Ivonne Ningle, Karen Pasco, Carolina Quispe, Jenny Vega y Daniel Vitale, integrantes del Grupo 2. Y en esta ocasión presentaremos nuestro trabajo parcial para el curso de liderazgo educativo centrado en el aprendizaje. Para ello, hemos entrevistado a 6 líderes educativos: Jorge Isuski, Marisol Bellatín, Gonzalo Galdós, Franco Mozo, Susana Díaz y Edward Rocket. Para hablar de los estilos de liderazgo educativo, primero debemos tener en cuenta que los líderes tienen un fuerte impacto en la formación, transformación y mantenimiento de una cultura organizacional, siendo el liderazgo educativo uno de los factores clave para la educación de calidad. Y su ejercicio recae principalmente en el director del centro educativo. En este sentido, hemos encontrado diferentes estilos de liderazgo. En primer lugar, tenemos el distributivo, en el que el éxito depende de todo el grupo y no de las habilidades de cada uno. El transformacional, aquella persona que trabaja con un propósito elevado y trascendente. El liderazgo consciente, aquel líder consciente de que sus actos tienen consecuencias e impactan a más personas de las que imaginamos. El adaptativo es aquel líder que se adapta a los cambios y encuentra oportunidades en ellos. El estilo distributivo y compartido, en el que el líder se relaciona con los demás y es empático. El líder carismático, aquel que tiene facilidad para hablar y llegar a la gente, pero no necesariamente es empático. El liderazgo participativo, que está centrado básicamente en el aprendizaje. El transaccional, el que busca el mejoramiento de los productos, servicios y procesos. El laissez-faire, aquel estilo que da mucha más autonomía y creatividad a la gente que está a su cargo y se dedica a que tengan el mismo propósito y visión compartida. El autoritario, en el que encontramos al líder que impone su autoridad, determina las formas de trabajar y toma las decisiones del grupo. Y finalmente encontramos el liderazgo de comunión, propuesto por nuestro profesor Elías Neira, en el que los líderes son capaces de dialogar con otros líderes de la otra facción opuesta y tender puentes. En nuestras entrevistas pudimos comprobar que existe una estrecha relación entre la visión antropológica de los líderes educativos y su estilo de liderazgo. Y además pudimos verificar cómo se relaciona esta visión con las actividades que el entrevistado desarrolló en relación a la educación. Así, por ejemplo, Susana, Edward y Marisol, quienes sostienen una visión antropológica basada en una religiosidad o una espiritualidad más manifiesta que los otros líderes, dejan entrever en su forma de liderar que hay una consistencia entre estas creencias y la labor que han desarrollado o desarrollan. Así, por ejemplo, Marisol dice: en mi caso, tengo una vida espiritual muy trabajada. Todos los días le dedico tiempo y esfuerzo para tener esto muy presente. No tanto hacia una religión, sino hacia algo espiritual. Y ello me ha servido muchísimo para encontrar un sentido más allá del trabajo, sino un sentido y motivación personal para lo que hago. Por otro lado, Edward nos dijo: todo ser humano nace bueno y no hay mala persona ni alumno malo. Mientras que Susana dice: ¿de dónde sacó todas estas ideas don Víctor García Oz? Pues no es de otra fuente que no sea la antropología católica, o de la Iglesia, la antropología cristiana. La visión del hombre que nace desde el punto de vista del Evangelio, y está resumida también muy claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por otro lado, Jorge y Gonzalo, quienes manifiestan una visión más pragmática, más centrada en el ser humano, con una perspectiva materialista, nos muestran que es posible conciliar en la educación un negocio con un fin trascendente y comunitario. Es así que Jorge dice: nosotros siempre creemos en el círculo virtuoso, que ya es conocido. Si mis alumnos, si mis colaboradores están satisfechos, mis padres de familia están satisfechos, entonces se renuevan las matrículas y ahí lo que hay que hacer es encontrar un balance entre ambas. Por otro lado, Gonzalo nos dijo: conocí a Senge
y me cambió la vida porque me di cuenta que lo más importante para tener éxito como profesional no es el conocimiento, sino las habilidades blandas. Entonces cambié, porque me convertí en capacitador, regresé de esa capacitación y formé mi empresa, y empecé a enseñar a todos los gerentes de Latinoamérica sobre estos principios de gestión, y a partir de eso me dediqué por completo a los temas de educación. Franco, desde su visión más centrada en los derechos y las obligaciones, que los derechos y las obligaciones de todos los seres humanos son iguales, refleja esto en su labor también. Y nos dice, y en nuestras convicciones, la primera convicción es que no aceptamos que un niño no puede alcanzar su máximo potencial. Creo que esa es una convicción bien fuerte y bien permanente en todo Enseña Perú. Para entender los estilos de liderazgo de nuestros entrevistados, indagamos sobre sus referentes pedagógicos. Todos nuestros entrevistados conocieron o investigaron acerca de algunas personas que marcaron hitos en sus desarrollos personales y profesionales. Ellos los influyeron y motivaron y les permitieron reflexionar, ya sea sobre el quehacer educativo en nuestro país o a fortalecer sus capacidades, autoconocerse y así mejorar sus estilos de liderazgo a través del tiempo y desde sus propias características personales. Jorge Isuski, Gonzalo Galdós y Edward Rocket tuvieron maestros con quienes desarrollaron un vínculo tan fuerte que lograron tener confianza en sí mismos y pensar en grande sin temer al error. Jorge recuerda la frase que le decía a su maestro y que lo motiva a trazarse metas altas. Isuski, apunta a la luna, porque aún así falles, vas a estar entre las estrellas. Gonzalo aprendió la importancia de desarrollar el pensamiento crítico gracias a uno de los hermanos del colegio donde estudió. Edward nos habló de los referentes anónimos, que son los que recordamos porque trascendieron y transformaron nuestras vidas. Nos inspiran a seguir su ejemplo y convertirnos en mejores personas. Los otros líderes son líderes que hemos asociado a las metáforas del imán, pues atraen e inspiran mediante liderazgo basado en el ejemplo y van dejando marcas para que otros puedan seguir su camino. Franco mencionó a Ken Robinson y a Yassin Mistry. Susana nos habló de Víctor García Oz, con quien se sintió tan identificada que ahora ella es una educadora especialista en educación personalizada. Gonzalo nos habló de Peter Senge y cómo cambió su estilo de liderazgo luego de conocerlo. Jorge mencionó a Fernando Reismer, que el haberlo conocido permitió luego diseñar programas para sus colegios. Y Marisol tiene como referentes pedagógicos a sus socios, quienes lograron que ella se convirtiera en una autodidacta en el tema de educación. Teniendo como referencia a Lee Wood, coincidimos con él cuando dice que el rol del líder se da en diversas situaciones. Por ello es muy importante recordar que las acciones de este tienen un efecto directo en las metas del colectivo y que sus actos influyen en los pensamientos y el actuar de las demás personas. Por eso nosotros concluimos también que muchos de nuestros entrevistados han logrado desarrollar competencias de liderazgo de comunión gracias a las experiencias que tuvieron. Ha resultado interesante conocer las ideas, pensamientos, opiniones y creencias que a juicio de los entrevistados se asumen como verdaderos en el sector educativo y que consideran deberían ser discutidos y replanteados. Así rescatamos los siguientes. Paradigmas sobre la educación a distancia. Para Edward, se tiene la concepción de que la educación a distancia es más barata y de menos calidad. Marisol también cuestiona el pensar que la educación virtual es lo extraordinario o es el enemigo. Para ella, primero hay que pensar qué significa educación virtual y con ello encontrar un equilibrio. Asimismo, Edward espera que las personas comprendan que lo que se brinda actualmente no es una educación a distancia con estándar internacional, sino una educación remota de emergencia. Paradigmas sobre logros del aprendizaje. Para Susana, es errado pensar que todos aprenden de la misma manera. Asimismo, según Marisol, no se puede pretender que todos sean iguales y que tengan los mismos talentos. En tal sentido, nos parece pertinente recordar el concepto de cultura personalizada, que pretende valorar la diversidad de las personas, respetando los procesos de conocimiento y desarrollando la autonomía de las personas sobre su aprendizaje con ayuda de la tecnología. Paradigmas sobre metodología educativa. Franco nos comparte el paradigma de la letra con sangre entra, el cual todavía se encuentra arraigado en algunos lugares y a su criterio perjudica el aprendizaje del alumno.
Coincidimos con Franco, en el sentido de que la disciplina mediante la violencia no es la mejor manera de inculcar aprendizaje. Invocamos también la cultura de mejora continua, conforme a la cual, entre otros, no se busca la perfección, sino el aprendizaje. No se buscan culpables, ni se echa la culpa ante los errores. Se aprovechan estos como oportunidades de aprendizaje y no solo se exponen los trabajos perfectos, sino de todos. De otro lado, Gonzalo nos comparte el paradigma de que los padres han delegado totalmente en los colegios la educación de sus hijos. Esta inquietud también es compartida de algún modo por Jorge, para quien el profesor no debe enseñar, sino que debe ser un facilitador. Paradigma sobre la currícula académica. Para Franco y Jorge es necesario descompatibilizar todos los aprendizajes por cursos y grados. Coincidimos con ambos. De acuerdo a la cultura centrada en el aprendizaje, el lenguaje está centrado en las competencias que se desarrollan. Se planifica en torno a las competencias y se generan rutinas que favorecen la metacognición. Y los trabajos expuestos y eventos educativos expresan el desarrollo de estas competencias. Paradigma sobre gestión educativa. Jorge nos comenta que puede existir un balance entre desarrollar la organización y el desarrollar las personas. Al respecto, nos hace sentido que la administración se encuentre al servicio de las personas y su desarrollo, y que estas últimas trabajen para fortalecer la gestión administrativa de la institución. Finalmente, para Gonzalo, hay una visión estatista de países con estados muy fuertes que creen que la educación tiene que estar en poder del Estado, y la participación de los privados es un estorbo para ese modelo. Los valores son un elemento importante en la generación de la cultura. Leighwood señala que los líderes influyen sobre la cultura organizacional a través de prácticas orientadas a desarrollar normas, creencias, actitudes y valores. Nuestros entrevistados mencionaron valores relacionados al conocimiento personal, crecimiento personal, otros vinculados al trabajo en equipo y otros al desarrollo de la institución, y finalmente el desarrollo de habilidades como ciudadano. Empezaremos por la humildad, que refería Gonzalo. Se destaca la importancia de este valor en el ejercicio de la educación, pues a veces el ego no es controlado. Franco además incide en este valor. Confianza y honestidad. Jorge resalta que la honestidad es importante en el desarrollo de sus estudiantes, y Edward menciona que la confianza es depositada en los alumnos y tiene que ir de la mano con la honestidad de ellos. Vamos al trabajo en equipo, tenemos aquí colaboración. Susana y Jorge rescatan que el trabajo colaborativo está orientado al bien común, y es tan importante el compartir con los demás lo que se ha logrado. Tenemos en el desarrollo institucional calidad de innovación. Susana enfatiza la búsqueda de la calidad de innovación para dar lo mejor a sus estudiantes en temas académicos y formativos. Jorge coincide con ella, además, él siempre menciona este valor en el transcurso de su entrevista. Finalmente tenemos el respeto y sentido de la comunidad. Para lograr una buena convivencia se requiere respeto, tolerancia. Franco y Susana también lo consideran relevantes, pero tenemos a Marisol que nos habla del sentido de comunidad, lo importante del desarrollo de la democracia, el bien común, y que todos los valores deben de sentirse y vivirse día a día, pues se difunden con la práctica. Como dice Santiago Rincón en su texto Comunidades de Aprendizaje, los valores no se promueven desde el discurso, sino en las relaciones dentro de la comunidad. Uno de los conceptos que nosotros también queríamos conocer de nuestros entrevistados es el tema de educación de excelencia. En ello llegamos a 3 grandes conclusiones, revisando las respuestas de nuestros entrevistados, y la primera de ellas es la expansión y desarrollo del capital social de los estudiantes. Aquí, como capital social, según Kenneth Littwood, encontramos que el capital social consiste en los activos adquiridos por las personas a través de sus familias y sus relaciones con los demás, ¿no? Más comúnmente podríamos conocerlo como hábitos, costumbres, valores, conocimientos, habilidades, entre otros, que han sido adquiridos dentro del entorno familiar o sus interacciones sociales. Nuestros entrevistados coinciden que es necesario reconocerlos y valorarlos en cada estudiante y a raíz de ello lograr potenciarlos.
y ello va a estimular un sentimiento de aceptación y felicidad. Tal como nos comparte Jorge Susski, ¿no? Para él la educación de excelencia es la que hace feliz al estudiante. Una segunda conclusión es el propósito está enfocado en la comunidad. Nuestros entrevistados coinciden que este enfoque tiene que ser en el valor social que vayan a aportar los alumnos. Complementa Edward Rocker indicando que tienen que haber cimientos básicos como valores, respeto, comunicación y el desarrollo de capacidades interpersonales. Asimismo, terminamos con la autoevaluación, autonomía y mejora continua en el aprendizaje, que tal cual lo vimos en la nueva beta, el objetivo último de las nuevas pedagogías es que los estudiantes se conviertan en alumnos independientes, capaces de diseñar y gestionar por sí mismos su proceso de aprendizaje de manera eficaz. Gonzalo Galdós respalda esta cita indicando que aspira a que una educación exista donde cada persona se haga cargo de su aprendizaje, que no dependa de un sistema educativo, ¿no? Y que logre conciliar en lo que tienen que aprender para poder apoyar de una forma real a la sociedad. Debido a la coyuntura nacional e internacional, también consideramos preguntarle a los líderes qué acciones había tomado o considerado ante el COVID. En nuestra entrevista pudimos confirmar que cada líder educativo ha tomado distintas acciones para llegar a un método de estrategia y soluciones para poder sobrellevar esta situación, teniendo en cuenta el grupo humano que los rodea. Franco Mosso, en este caso, consideró dos acciones, una externa y una interna. En el interno transformó el currículo de sus programas a forma virtual en Enseña Perú. Ha construido un ecosistema virtual en donde hay sesiones por semanas y así sigan aprendiendo sobre liderazgo y pedagogía. Mientras que lo externo sigue apoyando de manera interna y externa al Ministerio de Educación y a distintas ONG. Mientras que Jorge Isuski consideró a finales de febrero hablar con el área académica y solicitó pasar todos sus programas también a distancia, como una combinación de aprendizajes sincrónicos y asincrónicos. Marisol Bellatín ha llevado al ALEC a una educación virtual, teniendo en su propuesta mucha integración y trabajo en equipo. Gonzalo Galdós, por tanto, en el caso de la URE, ya tenía una plataforma que es Blackboard, y esto le permitió un desarrollo constante. La introducción ha sido más fácil de aplicar, dado que no había cuellos de botella. Edward Rocker protege al docente y a la plataforma para poder dar las clases virtuales. También tiene en consideración a los estudiantes, por ejemplo, en un 30% de descuento en las pensiones, facilidad para refinanciar y reprogramar las cuotas. Podemos concluir como grupo, según lo declarado por cada líder, que cada acción ha sido inmediata, gradual y reforzada en sus plataformas virtuales, en cada institución, sin olvidar la coyuntura mundial y nacional de estos líderes, siempre y cuando llevando a todas partes una educación de calidad. Y finalmente, después de haber realizado estas entrevistas y lo aprendido hasta el momento en el curso, podemos decir que el liderazgo en las escuelas es ejercido en primer lugar por los directores, seguido de los profesores en sus aulas, y también puede ser distribuido a otras personas dentro de la institución. El líder influye sobre las creencias, los valores y las acciones de los otros, y finalmente los grandes líderes rediseñan la organización en su cultura, estructura y procesos. Muchas gracias.